UTIPEC. Saludamos a Alejandro Ospina, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, UTIPEC. Señor Ospina, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo a ti, a Darcy, a Juan, a William, a Fernando, a todos los de la mesa, grandiosa mesa que nos informa y nos invita a reflexionar y a tomar conciencia acerca de nuestro país y sobre todo a hacernos cargo para que, como tú dices, siempre al cierre todo va a estar mejor. Gracias por invitarnos. Alejandro, muchas gracias. Quiero preguntarle cuál es su opinión sobre esto que está pasando con los combustibles de los aviones. Luis Carlos, es triste tener que decirlo, pero es que nosotros como UTIPEC, que somos una organización sindical con más de 20.000 afiliados hechos durante los últimos 13 años en la industria, que tenemos presencia en diferentes empresas del sector, incluida Ecopetrol, hemos venido alertando desde el comienzo, incluso desde antes de este gobierno. Nosotros no financiamos esta campaña, queremos dejar eso en claro, porque desde antes se sabía hacia dónde venía este gobierno a acabar con un discurso ambientalero, utilizando la ideologización en el discurso ambiental sin realmente sustento técnico, a destruir la economía colombiana desde uno de sus sectores más importantes, que es el sector minero energético. Yo lo he dicho en otros espacios, mire, es que haber nombrado a una ministra filósofa no fue un error táctico de este gobierno, fue deliberado, fue empezar a minar un sector tan importante para la economía colombiana. Es que el actual ministro, que así sea ingeniero, pero se ha caracterizado más por un activista, el nombramiento del actual gerente de Ecopetrol, la empresa más importante de todos los colombianos y por supuesto punta de lanza del sector petrolero en Colombia, a cargo del muy cuestionado exgerente de su campaña, el nombramiento en la junta directiva de varios activistas antiextractivismo que han desorientado estratégicamente a la empresa y que la están llevando, y esto quiero decirlo con mucha responsabilidad, a una crisis interna enorme. Están votando de Ecopetrol a la gente que realmente sabe y están trayendo a los amigos de Roy y a los amigos de este gobierno a acabar con la empresa más querida por todos los colombianos. Entonces eso se empieza a ver. Hace unas semanas ustedes nos trajeron la noticia de que teníamos que importar gas natural. Ahora nos damos cuenta de la fragilidad del sistema de producción y distribución de combustible A1 o jet fuel, como se llama para las aeronaves. Eso nos está trayendo una evidencia de que sigue adelante la política de acabar con la industria mineroenergética colombiana y la soberanía energética. Señor Ospina, pero ¿qué es lo que ha pasado específicamente en este gobierno? Es decir, ¿y por qué no nos había pasado esto antes? Porque nunca habíamos estado en una contingencia de esta misma magnitud. ¿Qué es lo que hicieron mal? Falta de previsión, inexpertos, es decir, ¿qué es lo que pasó que nos tiene en este punto en estos momentos? Claro que sí, retomo. Miren, es que ni el señor Javier Genaro Gutiérrez, ni el señor Felipe Bayón, ninguno de ellos realmente llegó allá con un discurso ideologizado, ni llegó a distraer a la compañía de su visión estratégica, que era la de desarrollar nuestros recursos hidrocarburíferos del país y generarle no solamente unas ganancias a todo el país por vía de los dividendos que genera Ecopetrol, sino realmente a aportarle a la garantía de soberanía energética colombiana. Entonces, claro, cuando eso empieza a fallar, es decir, cuando la cabeza empieza a fallar, pues todo empieza a fallar. Pero además, como lo decía en mi intervención anterior, han estado eliminando de la plantilla de Ecopetrol a las personas que realmente conocen el negocio, que por años lo han administrado, que saben de eso. Claro, una eventualidad como la falla eléctrica que se presentó en la refinería de Cartagena, ¿se puede presentar en cualquier industria? Sí, aunque si uno hace los mantenimientos preventivos y predictivos apropiados, no debería suceder, pero listo, puede suceder. Pero desde ese mismo momento, y no esperando a que los medios de comunicación saquen esto a la luz pública, como ha sucedido hoy, para sacar ahora una rueda de prensa y decirnos que no ha pasado nada, que todos tranquilos, pero se están cancelando vuelos, eso lo haría un técnico, lo harían los expertos, los profesionales, la gente que venía administrando Ecopetrol, pero resulta que es que Ecopetrol hoy está en manos de un presidente altamente cuestionado, que adicional a eso
estamos viendo una persecución interna. Miren, la situación dentro de Ecopetrol es crítica. Han llegado personas que hasta se ufanan públicamente dentro de la organización de decir que su mérito es ser amigos de toda la vida de Roa, y han reemplazado a gente que por años venía haciendo grande Ecopetrol. Entonces, todas esas fallas que son, digamos que son sistemáticas, no son ingenuas. Lo que les decía también al principio, esto es parte de una política bien deliberada de este gobierno de acabar con uno de los sectores más importantes de la economía colombiana para destruir desde allí la economía. Y nosotros, en defensa del empleo de nuestros trabajadores, como dije, no como otras organizaciones que hoy vienen a sacar pecho y a decir que es que están en contra de que no se firmen nuevos contratos de exploración, pero que financiaron la elección de este gobierno, que quizá, como dicen en ciertos entornos, más bien están promoviendo la campaña de la elección en la presidencia de Ecopetrol de uno de sus expresidentes, que es poder detrás del trono. No, nosotros sí hemos estado defendiendo a Colombia, a la economía colombiana, porque es que el empleo de nuestros afiliados son los que le garantizan todos los beneficios que Ecopetrol y la industria petrolera le traen al país. Don Alejandro, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le pregunto, ya con lo que nos está pasando, ¿cómo salimos de esta? ¿Qué tendrían que hacer hoy los que toman esas decisiones para que esto no se siga agravando y que no se sigan causando más perjuicios? Juan, ustedes a lo largo de la mañana lo han estado diciendo, y es que es el sentido común. Obviamente las decisiones ya han sido tardías, esto ya nos va a generar un impacto, esto es irreversible, pero claro, hay que avanzar en el trabajo de restablecimiento de la operación completa de la refinería, hay que avanzar en la investigación de la causa raíz que generó este evento, hay que actuar preventivamente para robustecer la capacidad de producción y de distribución del combustible dentro del país, pero por lo pronto, en otra línea de trabajo hay que correr a que ese cargamento que se nos está anunciando que va a llegar al fin de semana o a comienzos de la semana entrante, llegue lo antes posible, pero no solo que llegue, sino que haya la logística para poder descargarlo, para poder distribuirlo en los diferentes aeropuertos del país, que eso se va a tomar unos días más. Entonces, en ese sentido, claro que hay que reaccionar frente a la coyuntura, pero de fondo, Juan y estimados oyentes, esto se resuelve es con firma de nuevos contratos de exploración. Esto se resuelve con retomar los proyectos pilotos integrales de investigación para los yacimientos no convencionales. Y eso se resuelve es con alguien que tenga una visión de negocio, una visión técnica, una visión de compromiso del país frente a Ecopetrol, y no un logrero como el que puede estar allí trayendo a sus amigos y vendiéndole al país una ilusión sobre una transición energética irresponsable, que es lo que están promoviendo y que va a destruir el patrimonio de todos los colombianos. Don Alejandro, lo saluda William Calderón. ¿Pudo anticiparse el gobierno a esta situación? Es decir, evitar que esta crisis estallara como está ocurriendo y en el momento en que se hubiese presentado la falla eléctrica en Reficar, haber anticipado la importación. Claro, muy bien, total. Es que no se trataba solamente de mirar por qué falló un generador o por qué eso disparó la caída de otros procesos de la refinería. Era necesario reconocer la responsabilidad que tiene Ecopetrol con el país para garantizar el suministro de los combustibles. Y en ese momento debieron haber entrado todas las áreas, incluida la de abastecimiento, para garantizar de dónde vendría el jet fuel para poder satisfacer ese déficit. Y no solamente, como hicieron ahí, salir a anunciar de que iba a haber un déficit, entonces que los colombianos terminemos no solamente pagando con la cancelación de los vuelos, sino con el mayor costo que va a significar toda esa operación de importación que va a tener el combustible para suplir ese déficit. ¿Usted sabe, señor Ospina, qué pudo haber ocasionado además del tema de Reficar? Porque lo que dice el presidente es que esa falla eléctrica fue resuelta hace varias semanas. Le pidió a la superintendencia que revise por qué el combustible no llegó a los aeropuertos y está diciendo que no tiene nada que ver con lo de Reficar. Si no fue Reficar, ¿qué pudo haber fallado en esa cadena de suministros? Bueno, no, mire, yo creo que es que la opinión del presidente, con todo respeto, procede de su ideologización y de la necesidad de defender lo indefendible. Pero aquí lo que estamos frente a una falla técnica que tiene consecuencias y que, como digo, quienes saben del negocio saben prever esas consecuencias y saben actuar de conformidad. Por supuesto que si falla una planta eléctrica, se caen unos procesos,
se detiene la producción, eso genera un déficit, porque estos son procesos que son digestivos, es decir, van entrando los crudos, se van procesando, se van generando las diferentes corrientes de refinación, esas corrientes de refinación se van moviendo logísticamente a los sitios de abastecimiento, toda la logística de transporte, toda la logística de distribución minorista. Entonces, esto es algo que no se detiene, que no le da tiempo a uno espera. Por eso es que es una actividad tan compleja que requiere de expertos y sobre todo de gente responsable frente a los impactos que esto puede generar. Entonces, claro, si se para la producción, obviamente eso va a generar un efecto dominó sobre toda la cadena de distribución, que es una cadena que está milimétricamente diseñada para actuar en cada una de sus etapas y garantizar que el avión tenga el combustible necesario para despegar. Quizá uno como usuario no se da cuenta, pero esto es como la basura. Solamente uno se da cuenta lo importante que es la recolección el día que dejan de recolectarla. Entonces, esto es lo mismo que está pasando hoy en Colombia. 9 de la mañana, 26 minutos, 9:26. Es el doctor Alejandro Ospina, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, UTIPEC. Doctor Ospina, gracias por acompañarnos. Es usted muy amable, muy gentil. A ustedes un abrazo cordial. UTIPEC,